Para continuar con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan, hoy estaremos iniciando el capítulo 6, donde tocaremos al menos 4 puntos. Y estos 4 puntos son, en primer lugar, la alimentación de 5,000 hombres. En segundo lugar, Jesús caminando sobre el agua. En tercer lugar, yo soy el pan de vida, dice Jesús. Y en cuarto lugar, mis palabras son espíritu y vida, dice Jesús. Estos prácticamente serán los 4 puntos que estaremos tocando en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Sin embargo, el día de hoy solamente vamos a tocar el primer punto, es decir, la alimentación de los 5,000 hombres. Así que con esto en mente les invito a abrir su Biblia en el capítulo 6 para que demos lectura solamente a los primeros 15 versículos. Juan capítulo 6, versículos 1 al 15. Dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. El título que le hemos dado a esta enseñanza es: el profeta que había de venir al mundo. Este es el profeta que había de venir al mundo. Oremos. Oh Padre, nos ponemos delante de ti, Señor, para que nos hables a través de tu palabra, Señor. Que podamos aprender, Señor, de esta alimentación, de todos los sucesos que giraron alrededor y de cómo tú, Señor, siempre obras con diferentes propósitos, Señor. Y hoy quiero que nos hables y nos muestres, Padre, estos propósitos por los cuales Jesús alimentó a estos 5,000 hombres, Señor. Así que ponemos esta enseñanza en tus manos y te pido, Señor, que prepares nuestro corazón y nuestro espíritu para recibir tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el mes de agosto del año en curso, se subió a las redes un evento de una iglesia evangélica de la ciudad de Bolivia, evento que titularon Cruzada de Sanidad y Milagros. Y dentro de la publicación también se hacía mención de aquellos pastores que iban a participar en este evento. Sin embargo, también incluyeron una leyenda que decía: Jesús sana tu enfermedad hoy, ven por tu milagro. Jesús sana tu enfermedad hoy, ven por tu milagro.
Esto nos enseña, mis hermanos, que en algunas iglesias evangélicas en la actualidad han perdido la centralidad del evangelio porque están invitando a las personas a buscar a Jesús solamente con la intención de que les haga un milagro o les dé alguna sanidad. Cuando la centralidad del evangelio es que tengamos salvación y vida eterna por medio de la obra de Cristo en la cruz. Porque Jesús, mis hermanos, es el único camino que hay para ser librados del castigo eterno en el infierno. No hay otro camino. Ahora, también es importante mencionar que es la vida eterna que Jesús nos ofrece. Y en relación a esto, la misma escritura nos da la respuesta en Juan capítulo 17, en el versículo 3, donde Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo cual quiere decir que para que una persona pueda tener vida eterna, necesita conocer al Padre y también a Jesús, que fue enviado por el Padre. Pero desafortunadamente en muchas iglesias de nuestros días, como esta que está promoviendo una cruzada de milagros y sanidades, en lugar de llevar a la gente a conocer al Padre y a Jesús para que tengan vida eterna, están motivando a la gente para buscar a Jesús solamente por algo terrenal y no por lo eterno. En lo personal, conozco gente a los cuales el Señor, por su amor y su misericordia, les ha hecho milagros o los ha sanado. Sin embargo, ese milagro no transformó su corazón y por lo tanto siguen viviendo en sus delitos y pecados rumbo al castigo eterno en el infierno, porque las sanidades y los milagros no son el camino a la vida eterna. Días atrás, una persona que nos visitó me hizo una pregunta y me dice, ¿ustedes creen en los milagros? A lo que le respondí, claro que sí, porque cada uno de nosotros somos un milagro en Jesús cuando transformó nuestro corazón para conocerle, pero de igual forma para que ya no vivamos en nuestros delitos y pecados rumbo al castigo eterno. Estos son los milagros que buscamos como iglesia, donde el corazón de una persona es transformado por la palabra de Dios y de esa forma hombres infieles ahora son fieles. Mujeres adúlteras ahora son mujeres de hogar y fieles a su marido. Por eso, mis hermanos, es importante predicar la palabra de Dios para llevar a la gente a Jesús y Él sea el que transforme el corazón de ellos. Pero si solamente llevamos a la gente para que Jesús le dé una sanidad, estaremos llevando a la gente por un camino incorrecto, como fue el caso de los hombres que el apóstol Juan va a mencionar aquí en nuestro texto base, los cuales eran personas que solo seguían a Jesús por las señales que miraba que hacía en los enfermos, como se menciona en los primeros dos versículos de nuestro texto base, donde dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía, ¿qué dice que le seguía? Gran multitud. ¿Y por qué dice que le seguían? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Es claro que estos hombres seguían solamente a Jesús por las señales que hacía en los enfermos, es decir, por las sanidades que estaba dando. Sin embargo, también es importante mencionar que estas señales o estos milagros que Jesús estaba haciendo no eran con la intención de engañar a la gente solamente para querer tener seguidores como muchos en la actualidad si lo hacen porque solo buscan fama. Por ese motivo Jesús dijo en Mateo capítulo 24, verso 24.
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Jesús sabía, mis hermanos, que se levantarían engañadores en su nombre, haciendo grandes señales y prodigios con la intención de engañar incluso a su iglesia. Por eso nos dejó la advertencia. Y bajo este mismo contexto, el apóstol Pablo les dijo a los corintios en 2 Corintios, ahí en el capítulo 11, en los versículos 13 al 15, les dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso es importante, mis hermanos, tener cuidado para no ser engañados con los que se disfrazan de ministros de justicia cuando realmente son engañadores. Ahora, retomando el texto base, es importante no perder de vista un contexto. Y este es que Jesús está regresando de Jerusalén, de donde él había dado sanidades a un hombre en Betesda, como lo vimos en el capítulo 5. Pero les pongo un mapa en la pantalla, o les ponemos un mapa en la pantalla. Le damos ahí un clic. Aquí tenemos en la parte de abajo Jerusalén y acá está Tiberias, donde Jesús ahora se encuentra. Y aquí, hermanos, vemos tres posibles rutas para ir de Jerusalén a Tiberias. Una era por el centro, pasando por Samaria, y las otras dos era rodeando a Samaria por los lados. Y de hecho en el capítulo 4 vimos que Jesús tomó esta ruta a Samaria cuando habló con los samaritanos, ¿verdad? Y vimos que lo hizo con el propósito de que ellos creyeran en él y reconocieran que él era el Cristo, el Salvador del mundo, como lo vimos en Juan capítulo 4, en los versículos 41 y 42. Sin embargo, mis hermanos, el mapa también nos revela la distancia que hay entre un punto y el otro. Y consultando actualmente en el Google Maps, le dije, ¿cuál es la distancia que hay caminando de Jerusalén a Tiberias? Y me arrojó una información de un día y 10 horas. Y esto nos da una idea del tiempo que hacían en el primer siglo de Jerusalén a Tiberias, aunque también iba a depender de la ruta que ellos tomaran. Pero independientemente, vemos que mínimo habría un día de traslado. Por eso el capítulo 6 inicia diciendo después de esto, lo cual indica un tiempo. Por eso la Nueva Versión Internacional lo traduce como algún tiempo después. Y entendemos que el tiempo después es una referencia a lo que duró Jesús de Jerusalén en llegar a Tiberias. Sin embargo, en el versículo 2 dice que le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos, lo cual nos indica la verdadera motivación que había en el corazón de estas personas que estaban siguiendo a Jesús. Ahora, en el versículo 3, el apóstol Juan nos dice que Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y por lo que nos enseñan los evangelios sinópticos, Jesús acostumbraba a subir a los montes, al menos por dos motivos. Puede ser por más, pero los evangelios sinópticos nos muestran al menos dos. Uno era para dar enseñanzas, como las bienaventuranzas que se registran en Mateo 5, en los versículos 1 al 12. Pero en otras ocasiones Jesús subía a orar, como cuando pasó la noche orando al Padre para determinar quiénes serían sus apóstoles. Como se menciona en Lucas capítulo 6, en los versos 12 al 13, donde dice, en aquellos días
él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y cuando ya era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces es claro que Jesús acostumbraba a subir a los montes en unas ocasiones para enseñar, pero otras también para orar. Sin embargo, aquí en el capítulo 6, el apóstol Juan solo menciona que Jesús subió allí al monte para estar con sus discípulos, lo cual indica que Jesús quería estar apartado de toda la multitud para estar él allí con sus discípulos. Y en el versículo 4 parece que el apóstol Juan hace como un paréntesis cuando dice, y estaba cerca la Pascua, la de los judíos, la cual, como ya sabemos, era una fiesta que todo judío debería celebrar en Jerusalén de acuerdo a lo que el Señor había instruido en su ley para que recordaran cuando Dios los había sacado de Egipto. Pero miren cómo lo traduce la nueva traducción viviente, el versículo 4. Se lo vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción: ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Lo cual quiere decir que Juan está haciendo referencia a que el tiempo de esta celebración estaba cerca. Sin embargo, por las instrucciones que Dios le dio a los israelitas en Levítico capítulo 23, esta celebración se debería efectuar cada año en el mes de abril, el día 14. Y deberían de hacerlo entre las 2 tardes, y a partir del día 15 deberían comer por 7 días pan sin levadura. Ahora, aquí es importante mencionar que en el mes de abril era cuando los pastos crecían, porque el tiempo de lluvias ya había terminado, los cuales se dan por lo regular de noviembre a marzo. Por eso cuando Jesús manda a la gente recostarse, el apóstol Juan menciona en el versículo 10 que había mucha hierba en aquel lugar. Y como que esto es lo que el apóstol Juan quería resaltar, por eso menciona que estaba cerca la fiesta de la Pascua, porque era cuando había mucho pasto. Y como que eso quiere decir, estamos por decir, fue en el mes de abril, ya cuando pasaron las lluvias y entonces empiezan los pastos a crecer. Ahora, después de este paréntesis, el apóstol Juan continúa diciendo en el versículo 15: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús aquí le hace una pregunta muy desafiante a Felipe cuando le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Es decir, la gran multitud que le seguía, y por el contexto sabemos que eran más de 5,000 personas. Y en relación a esto, Felipe le contesta en el versículo 7: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Ahora, un denario en ese tiempo era una moneda romana de plata con un peso aproximado de 3,9 gramos. Sin embargo, con un solo denario se podía pagar el salario de un trabajador, el salario diario de un trabajador. Y por lo tanto, Felipe le está diciendo a Jesús: con 200 días de trabajo no bastarían para que cada uno tome un poco. Miren cómo lo traduce la nueva traducción viviente. Se lo vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción: Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Es claro que Felipe se dio cuenta que para alimentar a toda esa gente se necesitaba mucho dinero, el cual, por cierto, no tenían. Pero en el versículo 7 Jesús nos muestra cuál era el propósito con el cual le hace la pregunta a Felipe, y dice que este era para probarle. Lo cual también nos muestra un principio,
Y este es que Dios prueba nuestra fe, como también pasó con Abraham, cuando Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la ciudad de tu padre a la tierra que te mostraré, como se menciona en Génesis capítulo 12, en el verso 1 en adelante. Y en relación a esto mismo, el escritor a los Hebreos dice en Hebreos 11, en los versículos 8 y 9. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es como si hoy, mis hermanos, el Señor nos dijera, váyanse al desierto de Sonora, a una ciudad que les voy a mostrar, pero también llévense a su esposa. Y aquí ya para empezar tendríamos un gran problema porque la esposa no le gusta soltar sus comodidades, como también Sara tuvo que tomar la decisión y soltó todas sus comodidades para seguir para seguir a su esposo Abraham. Pero veamos ahora el ejemplo que da el apóstol Pedro en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en los versículos 3 al 7. Los invito a ir en su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 7. Dice aquí la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero dice aquí que vamos a tener diversas pruebas. Sin embargo, también dice que nuestra fe es preciosa como el oro y es probada con fuego para que sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una prueba puede ser una enfermedad o una situación difícil con nuestro cónyuge, con nuestros hijos o en el trabajo, como cuando el jefe nos pide hacer cosas en contra de la palabra de Dios. Estas son situaciones difíciles que se nos pueden presentar en cualquier momento para probar nuestra fe. Pero por otro lado, miren lo que dice la escritura en Deuteronomio capítulo 13, vean en su Biblia. Deuteronomio 14, perdón, 13. Deuteronomio 13 y solo veamos los primeros 3 versículos. Deuteronomio 13:1 nos dice, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios, ¿qué dice que está haciendo? Os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Esta escritura nos enseña que los falsos pueden hacer cosas y cumplirse, pero eso no significa que vengan de parte de Dios.
Y esto es algo que vemos mucho en nuestros días. Por eso las cruzadas de milagros, donde no dudo que una persona pueda recibir una sanidad, pero ¿de qué sirve ser sanado si Dios no hace una transformación en el corazón de las personas? Es claro que a través de los milagros y de las señales, nuestra fe también será probada, como también pasó con los israelitas por medio de los falsos profetas o soñadores, los cuales también hacían señales y prodigios y se cumplían. Sin embargo, en el caso de Felipe, su fe estaba siendo probada en relación a darle de comer a mucha gente. Por eso Felipe dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco, como diciendo, aunque tengamos el salario de 200 días, ni aun así pueden tomar aunque sea un poco, porque son muchísimos. Ahora, esto por un lado, pero por el otro también nos enseña que cuando vemos las cosas desde una perspectiva terrenal, es imposible que esto se pueda cumplir. Pero cuando vemos las cosas desde una perspectiva divina, es decir, bajo la intervención de Jesús, es evidente que las cosas pueden cambiar. En este sentido, años atrás, cuando nuestro hermano Víctor aún miraba y utilizaba una prótesis para caminar, esa prótesis un día se le averió. Y cuando él fue a pedir presupuesto de cuánto les haría la reparación, le dijeron que salía más de 100,000 pesos, lo que era un dineral que él no tenía, ni nosotros también como iglesia teníamos para apoyarle. Pero decidimos hacer algo como iglesia, y esto es confiando en que Dios es todopoderoso para obrar en favor de nuestro hermano Víctor y que de esa forma esa prótesis pudiera tener reparación. Y lo que hicimos como iglesia, ustedes lo recordarán, fue invitándole un café cada domingo, pero la forma como lo hacíamos era el dinero que costaba un café, ponerle un sobre y ponerle para nuestro hermano Víctor y lo depositábamos en el lugar de la ofrenda. Pero también establecimos una fecha tope para ver si Dios obraría y se lograra el objetivo. Y gracias a Dios obró porque también recibimos recursos externos, incluso hasta un ajuste en el presupuesto. Pero al principio, mis hermanos, estábamos como Felipe porque no teníamos los recursos para hacerlo. Es claro que cuando vemos las cosas desde la perspectiva terrenal es imposible para nosotros, pero cuando Jesús opera, las cosas cambian. Porque Jesús sabe lo que debe de hacer, como dice al final del versículo 6 de nuestro texto. Y en este caso era darles alimento a esa gran multitud. Pero veamos ahora cómo lo hizo, versículos 8 y 9. Regresemos ahí. Dice aquí la escritura, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Aquí vemos a Andrés, el hermano de Pedro, también mirando las cosas desde una perspectiva humana y terrenal. Por eso dice, ¿qué son 5 panes de cebada y 2 pececillos para tantos? Pero cuando Jesús interviene, lo imposible se hace posible. Y ese es el punto que el apóstol Juan nos está presentando aquí, porque Jesús, con tan solo 5 panes de cebada y 2 pececillos, le va a dar alimento a más de 5,000 varones. Y digo más de 5,000 varones porque Juan solo está mencionando a los varones, pero muchas veces ellos iban con su familia. A lo mejor iba una esposa o a lo mejor llevaban un hijo que estaba enfermo y que querían llevárselo a Jesús para que le diera sanidad. ¿Sí? Entonces, el Juan aquí no está considerando a los varones, pero no considera los demás que iban con ellos. Sin embargo, vemos que Jesús, antes de obrar en este milagro, primero les da una instrucción en el versículo 10.
cuando les dice, haced recostar a la gente. Y por lo tanto, la instrucción aquí es, recuéstense. Allí en la hierba, acuéstense, lo cual está demandando obediencia. Y esto, mis hermanos, también nos da un principio, porque si no hay obediencia a lo que Jesús nos instruye, no podrá obrar a nuestro favor, porque la desobediencia también opera en nuestra contra, ya que a través de ella también manifestamos incredulidad, como fue el caso de los dos espías después de recorrer la tierra de Canaán. La escritura dice que 10 de ellos dijeron, la tierra es fuerte y las ciudades muy grandes. Y también vimos allí los hijos de Anac, es decir, a gigantes. Y concluyen diciendo, no podremos subir contra ellos porque son más fuertes que nosotros. Sin embargo, Caleb dijo, subamos y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Y aquí vemos dos actitudes. Una es no creyendo a Dios, porque Dios les había dicho, reconozcan la tierra a la cual yo doy a los hijos de Israel. Y como no creyeron, obraron en incredulidad. Pero la otra es creyéndole a Dios y obrando en obediencia para que les diera la tierra que Él les había prometido. De hecho, por la incredulidad de los espías, estos 10 espías contaminaron a todo el pueblo y todos cayeron en incredulidad y ese fue el motivo por el cual no entraron en la tierra prometida. Solo entró Josué, Caleb y todos los menores de 20 años. Entonces es claro, mis hermanos, que la incredulidad es la que nos impide tener el favor de Dios porque la incredulidad va de la mano con la desobediencia. Por eso es importante creerle a Dios y ser obediente a sus mandamientos. Pero la pregunta aquí es, ¿de qué lado me identifico el día de hoy? ¿Estoy del lado de los desobedientes e incrédulos para no recibir el favor de Dios o sus bendiciones? ¿O estoy del lado de los que obedecen los mandamientos de Dios para recibir su favor o su bendición? ¿De qué lado estamos? ¿O con quién me identifico de estos dos supuestos? Es importante hacernos esas preguntas, porque muchas veces queremos la bendición de Dios, pero estamos obrando en desobediencia y en incredulidad. Ahora, si miramos el texto, esta multitud sí fue obediente a las instrucciones de Jesús, por eso se recostaron y por lo tanto Jesús atendió su necesidad de alimento. Ahora, por otro lado, si comparamos la narración de Juan con los sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, nos daremos cuenta que hay detalles que el apóstol Juan no menciona en la alimentación de los 5,000. Veamos cómo lo narra Marcos en su evangelio. Vayan en su Biblia a Marcos capítulo 6 y leamos a partir del versículo 30 en adelante. Marcos 6, 30 en adelante. Dice aquí la palabra de Dios. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Los apóstoles aquí, mis hermanos, les está dando un resultado, el resumen de su viaje, porque Jesús los había enviado de dos en dos, como se menciona en el contexto, en el versículo 7 al 13, cuando Jesús los envía con autoridad sobre los espíritus inmundos. Y con esta autoridad, dicen los versículos 12 y 13, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto es a lo que se refiere el versículo 30 cuando dice, le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Y bajo este contexto, Jesús les dice en el versículo 31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Sin embargo, Marcos continúa la narración y dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades
y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos aquí dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y por lo tanto les enseñaba muchas cosas. Y esto es algo que el apóstol Juan no menciona en su narración. Y entendemos que esto es porque el propósito de Juan es resaltar las señales que Jesús hacía en presencia de sus discípulos, como se menciona en Juan 20:30. Por eso Juan no hace énfasis en las enseñanzas de Jesús cuando está narrando la alimentación de Jesús. Ahora, otra cosa que Marcos también nos presenta y Juan no, es eh, ciertos acontecimientos que se dieron alrededor de esta alimentación. Leamos, sigamos leyendo Marcos allí a partir del versículo 35 y 36, donde dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y alrededor y a las aldeas de alrededor y compre pan, pues no tienen que comer. Marcos aquí está resaltando dos cosas. Una es que la hora era muy avanzada, lo cual indica que estaba por anochecer. Y la otra es que los apóstoles le dicen a Jesús que los despida para que vayan a comprar pan. Y bajo este contexto, Jesús les dice en el versículo 37, dale vosotros de comer. Ellos dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Aquí Marcos, como Juan, también menciona los 200 denarios para comprar pan, solo que Marcos no menciona directamente a Andrés y a Felipe como Juan, sino que lo menciona a todos sus discípulos. Por eso dice, dale vosotros de comer, porque está dirigiendo a sus discípulos. Y Jesús en el versículo 38 les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo le dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes, los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiese delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos de cestas llenas y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran 5,000 hombres. Se observan, mis hermanos, es la misma narración de la alimentación de los 5,000 varones, como el apóstol Juan lo está mencionando en el capítulo 6, solo que Marco presenta algunas variantes. De hecho, Marcos después también presenta el evento cuando Jesús caminó en el mar en los versículos 46 en adelante, ahí donde llevamos la lectura, lo cual indica que los evangelios, mis hermanos, se complementan porque están hablando de un mismo suceso, solo que lo hacen de ángulos diferentes, porque cada uno lo presenta según su propósito y también audiencia. Por ejemplo, Marcos le está escribiendo a una audiencia griega o romana y por lo tanto su énfasis es presentar a Jesús como el siervo para que el evangelio no fuera rechazado por los romanos. Imagínense a un romano decirle, Jesús es rey, iba a haber conflicto. Lo presentaron como un siervo. Y los siervos para los romanos pues eran muy conocidos porque eran hasta sus esclavos. Ahora Mateo, como le está escribiendo a una audiencia judía, presenta a Jesús como rey. Ese es su énfasis. Sin embargo, el apóstol Juan, como le está escribiendo a una audiencia más general, el énfasis es presentar a Jesús como Dios a través de las señales que hacía. Entonces, por lo que nos dice Marcos en su evangelio, cuando Jesús da el mandamiento de que la gente se recostara, ya era por anochecer o ya era el atardecer. Pero de igual forma, Marcos dice que se recostaron de 100 en 100 y de 50 en 50, lo cual Juan no menciona. Pero regresemos a Juan para continuar en el versículo 11. Juan 6:11. En la narración de Juan dice,
Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces cuanto querían. Se observan aquí ya hay un cambio, porque una vez que Jesús bendijo los alimentos o dio gracias por ellos, los que estaban recostados ahora pudieron tomar lo que ellos desearan. ¿Se imaginan, mis hermanos, estar en un lugar casi al atardecer y sin tiendas alrededor para comprar comida y alguien nos dice, tírate al suelo para que Dios atienda tu hambre? ¿Qué haríamos, mis hermanos? ¿Tiraríamos a esta persona a loco o haríamos lo que dice? Esto también es un desafío porque fue un acto de fe. Sin embargo, los que obedecieron se saciaron. Y en los versículos 12 y 13, el apóstol Juan dice, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Esto también nos enseña, mis hermanos, que la bendición de Dios es tan abundante que hasta muchas veces nos da de más, ¿verdad? Porque cuando Dios quiere bendecirnos, a veces lo hace de una forma tan abundante que hasta nos sobra. Viene la bendición y al rato, oye, pues no tenía, pero ahora tengo hasta para compartir. Entonces, resumiendo, mis hermanos, el milagro de Jesús o señal que Jesús aquí hizo fue para darles alimento a más de 5,000 hombres. Sin embargo, también aprendemos que Jesús, cuando somos obedientes a sus mandamientos, obra a nuestro favor. Incluso lo hace de una forma tan abundante porque Jesús no se limita cuando Él quiere bendecirnos. Sin embargo, creo que el verdadero problema es cuando nosotros mismos, muchas veces por nuestra propia desobediencia o incredulidad, no permitimos que las bendiciones de Jesús lleguen a nuestra vida. Por eso es importante creer y ser obedientes a las instrucciones de Dios en su palabra para que seamos bendecidos, como fue el caso de estos 5,000 hombres porque obedecieron. Los cuales, por cierto, al ver esta señal o milagro, reconocieron que Jesús era el profeta que había de venir, como el apóstol Juan lo menciona en el versículo 14, cuando dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús hacía o había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es claro que la referencia que estos hombres están tomando es la de Deuteronomio capítulo 18, verso 18, donde dice, profeta le levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. De hecho, esta es la misma referencia que tomó la samaritana cuando le dijo a Jesús, cuando más bien cuando Jesús le reveló que había tenido varios maridos. Por eso le dice, me parece que tú eres un profeta, ¿verdad? Y esto lo vimos en el capítulo 4, verso 19. Sin embargo, el apóstol Pedro, posteriormente, cuando Jesús ya había muerto, resucitado y ascendido al Padre, en su primer discurso, estando en el pórtico de Salomón, Pedro también hizo referencia a esto en Hechos capítulo 3, en los versos 22 al 26, donde les dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis todas las palabras que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y vosotros primeramente, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad.
Pedro aquí está haciendo referencia a Jesús como el profeta que había de venir, pero les aclara que vendría para bendecir a la simiente de Abraham, la cual es Cristo. Como también el apóstol Juan lo menciona en su carta a los Gálatas, en Gálatas 3:16, donde dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, el apóstol Pedro también les aclara a su audiencia en Hechos 3:26, cuando les dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, les envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y esto, mis hermanos, es el mismo mensaje que nosotros en la actualidad seguimos predicando, porque solo a través de Cristo una persona puede convertirse de su maldad para vivir en vida nueva. Ahora, mis hermanos, como Jesús en su ministerio terrenal hacía cosas que otros no hacían, como darle sanidad a los enfermos o darle alimentación a más de 5,000 hombres. Los que seguían dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Pero aún, mis hermanos, en las bendiciones de Dios por medio de Cristo, siempre sale a relucir el corazón engañoso del ser humano, el cual hace que Cristo se aleje de nosotros. Miren lo que dice el versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El apóstol Juan aquí nos muestra dos cosas. Una es la omnisciencia de Jesús como Dios encarnado, la cual le permite ver las motivaciones del corazón de las personas, como también lo vimos en el capítulo 2, cuando Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, donde muchos creyeron en él por las señales que hacía, pero dice que Jesús no se fiaba de ellos porque les conocía. Otra versión dice, no se confiaba de ellos porque conocía la naturaleza humana. Es claro que Jesús nunca, o a Jesús nunca lo vamos a poder engañar, porque Jesús nos conoce incluso mucho más que nosotros mismos, porque Jesús mira nuestro corazón y no hay nada oculto ante sus ojos. Por eso el escritor a los Hebreos escribió en Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que ante Jesús, mis hermanos, es como si fuéramos transparentes, porque no hay nada oculto para Él y por lo tanto, un día daremos cuenta de todo lo que estemos haciendo en esta tierra y es algo que nunca se nos debe de olvidar. Entonces, retomando, lo primero que Juan nos muestra en el versículo 15 es que Jesús entendía lo que había en el corazón de los hombres, los cuales querían apoderarse de él y hacerle rey. Ahora, en griego la palabra apoderarse es arpazo y se refiere a arrebatar, como cuando te agarran precipitadamente. De hecho, es la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza para hablar del arrebatamiento en Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Entonces Jesús, mis hermanos, entendió que querían hacerlo rey sin darle chance de hacer nada. Y esto nos lleva a lo segundo que Juan nos muestra en el versículo 15, y esto es que Jesús se retiró de ellos, y es porque entendía las malas motivaciones de su corazón. Dijo, a lo mejor me retiro de aquí. Y lo mismo, mis hermanos, puede pasar el día de hoy si buscamos a Jesús con malas motivaciones en nuestro corazón, porque harán que Jesús se aparte de nosotros. Entonces, como conclusión, mis hermanos, a lo que miramos el día de hoy, salgamos de este lugar considerando los siguientes dos puntos. En primer lugar, si el día de hoy estamos pasando por alguna situación difícil, aprendamos a confiar en Jesús, entregándole nuestra situación en oración,
para que Jesús haga posible lo que es imposible para nosotros. Y en segundo lugar, nunca olvidemos que nuestra fe será probada para que crezcamos en nuestra nueva vida en Cristo, pero también para que tengamos discernimiento espiritual y no vayamos a caer en las trampas de los falsos, los cuales dicen que vienen en nombre de Jesús, pero Jesús no está con ellos porque son engañadores. Así que les invito a seguir confiando en Jesús, no siendo incrédulos, para que atienda nuestras necesidades, sean económicas, sean sentimentales, pero sobre todo espirituales. Amén. Oremos. Oh bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, en donde seguramente tú nos hablaste, Señor, a nuestro corazón. Nos mostraste o nos hablaste de las motivaciones que hay en el corazón de las personas, las cuales hacen que Jesús sea parte de ellos. Yo te pido, Señor, que entendamos, Señor, que es importante buscar a Jesús, que si queremos recibir sus bendiciones, seamos obedientes, que no seamos incrédulos, Señor, que atendamos su palabra, Señor, y que no estemos buscando solamente a Jesús por querer atender algo terrenal, Señor, porque lo que realmente quiere ofrecernos Jesús es la vida eterna, pero como Él mismo lo dice, necesitamos conocer al Padre y conocerle a Él, Señor. Yo sé que muchas veces por nuestras necesidades estamos buscando las cosas terrenales. Estamos yendo incluso con aquellos que son chamanes del evangelio para que nos engañen. Pero tú nos adviertes, Señor, en tu palabra de ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento espiritual para que no seamos engañados, Señor. Pero sobre todo, Señor, que siempre tengamos presente que tú eres poderoso, Señor, y también eres omnisciente, porque conoces todas las cosas y por más que hagamos las cosas a escondidas, no te vamos a poder engañar porque tú nos ves claramente. Así que mi Dios, espero que esta palabra, que tu palabra haya cumplido el propósito por el cual el día de hoy se dio y que tú nos ayudes, Señor, a buscar a Jesús para que nuestro corazón siga siendo transformado, Señor. Que busquemos honrarte, que busquemos glorificarte, pero también que busquemos compartir estas bendiciones con otros para que otros también te conozcan, Señor. Así que ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.